es derecho. Los profesores de comunicación social somos los que dictamos la asignatura, pero por ejemplo, así tengamos un mismo contenido programático trabajado, la forma de entregar todas las sesiones es diferente. Entonces, los mismos directores de programa se preocupan porque yo creo que estoy en la vía correcta. Es decir, analizar desde el pensamiento crítico cómo es ese análisis de libros, de literatura, la propuesta que el estudiante tiene desde sus escritos, trabajar el ensayo, promover la lectura, o sea, hacer tantas cosas que están en pro, obviamente, de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Pero a veces se encuentra uno, hola, buenas noches, que el profe se nos va, por ejemplo, a la presentación. Ahorita en psicología sé que están exponiendo y exponiendo y exponiendo, pero es que ahí no ataca uno los puntos fundamentales que pueden de alguna manera aportar al estudiante algo desde la asignatura. Entonces, pues concluimos con el profe César Augusto que definitivamente, o sea, nos vamos a sentar con los profesores de comunicación oral y escrita y los directores de programa para universalizar la asignatura, ¿no? Finalmente, nosotros todos, desde las distintas materias, nos debemos a los resultados de aprendizaje. ¿Y qué son los resultados de aprendizaje? Lo que el estudiante es capaz de hacer día tras día. Y eso en este momento es muy, pero muy importante. Entonces, como dice mi sobrina, muy importante, muy importante. Ella tiene 3 años. Ay, señor. ¿Y ustedes cómo se sienten? O sea, ¿qué piensan? ¿Cuál ha sido su experiencia hasta acá? Con esta asignatura, por ejemplo. Hola, profe, buenas noches. Hola, querido Yesid, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, pues yo pienso que no todos los días aprende algo, y más si estamos pues estudiando en la universidad, viendo independientemente la asignatura que sea, las clases no son en vano, siempre aprendemos. Y el tema de la comunicación, pues de pronto para algunos sean temas nuevos, para otros sean temas de refuerzo, y eso pues es enriquecedor para cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién tiene otro comentario? Gracias, Yesid. Bueno, profe. Pues yo opino, buenas noches, que es algo fuera de lo común, porque venimos como de unas materias en las que presentar trabajos, hacer otro tipo de dinámicas y ahorita volver como a ver, pues repasar, a prestarle atención a lo que decimos como tal, a lo que escribimos, la acentuación, que la forma de crear esas palabras, porque eso se evidenció, digamos, anoche. Todos tenemos muchas ideas, intentamos plasmarlas y lo hacemos, pero de ahí de ver conscientemente si sí lo estamos haciendo bien. Entonces sí es algo nuevo y no, de todo se aprende, como decía mi compañero, de todo se aprende y eso está muy bien. Qué bueno, me alegra. Sí, esto es que devolverse al trencito de la acentuación, imagínense, eso, eso es mucho, pero toca porque pues hay vacíos y pues como tratar de recuperar todo ese tema de manejo de lengua es muy, pero muy importante. ¿Alguien más? Un joven, creo que es Nes, el que se había levantado la manito, pero se me desapareció. Ah, Andrés. Andrés, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. No, profe, respecto al tema con la materia, pienso que es algo muy importante, ¿sí? Porque uno lo están preparando, pero nunca sale preparado como para enfrentar lo que es un público, ¿sí? Uno sabe preparar una exposición, uno sabe desenvolverse bien con ciertas cosas, pero no se desenvuelve, digamos, en el ámbito de la creación, en crear su propio texto, su propio contenido para demostrar. Pues pienso que es un tema que es muy importante
No solo, digamos, Sí. para nosotros, sino que, como tú dices, para todos los demás cursos, sin importar qué o qué curso sea, por decirlo así. Y ya no, nada más. Ok, gracias, Andrés. ¿Alguien más? Sí, sí, profe, pues a la final es como agradecer lo que se ha visto hasta ahora. La temática ha sido, pues para mí, muy buena. En el caso de que, pues sinceramente, sea la carrera que se esté manejando, considero que profesionalmente genera un aporte de gran impacto, ¿sí? Como la parte de la Sí, comunicación, la escritura, y aparte sí, que se nos quede la lectura, que es algo que nos aporta demasiado, ¿sí? sí, correcto. Explorar, comprender la puntuación, los símbolos, la parte de cuando se quiere hacer una pausa y todo eso. Entonces, Sí. relativamente es muy fundamental la clase y pues, sinceramente, pues, hasta ahora agradecido con esa parte. Bueno, me alegra. William, bienvenido. Gracias, Oscar. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, tú. Bueno, pues yo voy a comentar, a mí me parece que esta materia tiene que verla todo el mundo, porque es muy, muy importante en el sentido de que todos podemos hablar, todos podemos escribir, ¿sí? Pero una cosa es, como tú dices, escribir una carta, escribir un párrafo, escribir una oración, un libro que ya es de escalas grandes. Ujú. Y al sentido de hablar. Yo puedo hablar contigo, yo puedo hablar con un compañero de clase normal. Otra cosa es cuando uno ya está de frente, digamos, a un auditorio, hasta para los mismos compañeros. Yo me puedo parar al frente de ellos y ya me va a empezar a temblar la voz y todo eso. Y pues todo eso es lo que estamos tratando en estas clases, que es como hacer como las asentaciones en las palabras, Ujú. cómo expresarse, cómo saber unir las palabras para poder expresar la idea. Entonces, claro, profe, para mí esta materia es muy importante, como decir algoritmos es tan importante para nosotros también. Entonces, pues Básica. muchas gracias por el momento. Ujú. Me he sentido muy a gusto con las clases y espero yo haber también dado pues de lo que tengo para esto. Claro que sí, querido William. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Quería preguntarle esperen, a Giovanni. Giovanni, ¿su merced está por ahí? Giovanni Ordóñez. ¿Cuál de todos los Giovanni? Giova- Sí, señora, por aquí estoy. Giovanni, ¿su merced tiene problemas de visión? No, señora, sino que pues ayer por lo de la clase del profe que tenía la letra un poquito pequeña, entonces me tenía que acercar un poco Ah, al ok. equipo para poder ver. Sí, pero era solo eso. Y digamos que en Ah, una ok. parte del texto pues tenía una letra muy clara, entonces también por esa parte, ¿sí? Ah, es que a mí me preocupó y le pregunté hoy a César, le dije, ¿será que Giovanni tiene problemas, necesita gafas o es en ese momento no tenía gafas o qué? Porque pues a veces hay cosas así. En el taller del sábado nos pasó que a quién tenía yo a mi lado, a Tati, y Tati no llevó las gafas justo y cuando hizo el ejercicio se notaba que faltaban las gafas. Entonces, claro, esas cosas preocupan porque pues uno necesita la condición de la persona perfecta. Mire, yo sin esto, yo era 2020, pero desafortunadamente la pandemia, con tanto computador y tanta cosa, y claro, el calendario, no los voy a decir, yo, o sea, a mí una vez un oftalmólogo me dijo, mire, Claudia, usted de la noche a la mañana, algún día va a llegar y va a decir, no veo nada. Y fue como si me lo hubiera cantado, o sea, no volví a ver. Yo el celular le tengo la letra más grande, si no me pongo las gafas no veo. Entonces uno como que estos aparatejes del computador y todo eso y este tiempo de tanto sometimiento al computador ha ido acabando con los ojitos de todos. Entonces estaba preocupada por ti, Giovanni, pero bueno, ya sabemos entonces que la letra estaba muy pequeñita. Sí, yo noté en algunos cuadros del profe Cecitar que no se alcanzaba a ver nada en el gráfico. Y eso es muy importante, porque pues cuando uno ve aquí la información en el computador y la fuente no tiene el tamaño ideal, pues es como complejo. Pero bueno, bueno, mis Sí, profe, chinitos. pues digamos que era más que todo en la forma en cómo él proyectó la diapositiva también, que Sí, tenía como 2, 3 cuadros ahí mismo, entonces
pues sí, eso hacía que la letra se viera un poquito más pequeña. Claro, claro que sí. Ay, Señor Jesús. Bueno, pero ahí ya llegamos específicamente a donde teníamos que llegar. Me alegra, Giovanni, que tú andes bien con tu salud, con tus ojitos. Y bueno, vamos. Bienvenidos entonces. Quería preguntarles, ustedes no me han mandado el tema de la lista de los libros, ¿no? Los monitores, querido Yesid. Profe, yo la lista ya la tengo, me hacen falta 4 compañeros. ¿La envío Bueno. así como está o espero que ellos le envíen los que hace falta? Su merced me va mandando, con eso vamos organizando cosas porque si no se nos hace tarde. Bueno. Ok. Profe, yo también ya tengo de los que han enviado, entonces. Bueno, porfa, y Paulita. Paulita fue quien habló ahorita. Sí, yo, profe. Entonces, a medida que vayan, o sea, me mandan lo que tengan y cuando ya reciban información de los otros compañeros, vamos identificando qué falta. Bueno. Listo, profe. Bueno, muy bien. Este tema que vamos a ver hoy tiene que ver específicamente con los párrafos. La identificación de los párrafos es importante. En la prueba Saber Pro a veces nos hacen identificar los párrafos y el primero de ellos se llama el párrafo analítico o lineal. ¿En qué consiste este párrafo analítico o lineal? Consiste en que la idea central está en el encabezado. Perdón, ¿quién tiene ruidos de manejo ya, creo que era Tati. Listo. Ya silencié. Entonces, en ese párrafo analítico o lineal, uno encuentra que en el encabezado está la idea central. Entonces, recordemos cómo va la estructura. La estructura va la frase, bueno, la palabra, con la palabra se hacen frases, con las frases se hacen oraciones y con las oraciones se hacen párrafos. ¿Qué es lo que es ideal en esa construcción? Que nosotros tengamos, por ejemplo, oraciones conformadas con 3 frases y cuando uno tiene un párrafo, pues que ese párrafo tenga 3 oraciones. Más o menos ese es como el estándar. ¿Para qué lo mencionamos? Para poder regular el tema de la escritura y de lo largo y cosas que a veces van sucediendo, que a uno se le va alargando el tema a nivel de redacción y entonces a esto confluye todo, confluye el ritmo, confluye los signos de puntuación, confluye el planteamiento de las ideas, la estructura formal de una frase que debería, pues anoche fue la que repasamos, digamos como bastante, unos dentro del esquema, otros no lo hicieron así, pero igual terminaron redactando bien, que a uno se le quita el dolor de cabeza cuando uno piensa en el qué o el quién, inmediatamente en la acción, que es la que genera el verbo, luego qué o quién dependiendo de cuál haya sido el planteamiento inicial y los complementos circunstanciales que son los que dan respuesta a otro tipo de situaciones informativas. Pero entonces llegamos al tema del párrafo. Los párrafos ya sabemos que están conformados por oraciones y a su vez las oraciones pues han tenido frases al interior. ¿Qué encuentra uno? Un párrafo analítico o lineal con una idea principal al inicio. Entonces, cuando presentamos la prueba Saber Pro, nos toca identificar a ratos cuáles de esos párrafos son o analíticos o los que vamos a ver, o un párrafo complejo, ahora, bueno, vamos a enumerar uno por uno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Esta frase, como la dijo alguien, pues está entrecomillada y con fines metodológicos subrayada para que encontremos que el párrafo analítico tiene la idea central iniciando el párrafo. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle el sentimiento de la solidaridad y convivencia humana. Entonces acá tenemos en este párrafo
3 oraciones. Entonces dice, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas, aparte de ser la más importante, que identifica el párrafo como analítico, es la primera oración. La segunda, ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, y yo ahí hubiera puesto, digamos, como una especie de punto. Y hubiera puesto una frase, digamos, un conector, no una frase, hubiera puesto un conector donde diga, además, se desarrolla el sentimiento de la solidaridad y la convivencia humana. Y ahí termina con 3 puntos suspensivos y entonces hay de todo para analizarle a esto. Entonces tenemos la mezcla de frase larga, frase corta, todos los patrones que nosotros podemos identificar para poder hacer nuestro texto más rítmico, la utilización de los signos de puntuación. Bueno, este en cuanto a párrafo es el párrafo analítico. Vamos a ver ahora el párrafo sintético o el envolvente. Este se caracteriza porque la idea central o la idea focal está al final. Todo lo que enumeramos al comienzo nos lleva a concluir lo que la idea focal está planteando. Entonces vamos a ver en qué consiste. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de una fortuna, a pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados. A pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Y entonces ahí que tengo una cantidad de planteamientos. Estos planteamientos me van llevando a demostrar al final que don Adriano siempre tiene una tranquilidad y ánimo envidiable. Entonces, las primeras frases son expositivas y esas exposiciones nos van aclarando las situaciones. Ahí es el que denominamos párrafo sintético o envolvente. Ese es muy fácil de encontrar en muchos textos, en muchas cosas, porque la gente por lo general escribe muchas exposiciones para luego llevar al lector a concluir algo. Entonces es como el tipo de párrafo más corriente. Querida Esperanza, adelante. Profe, yo tengo una duda. ¿Tú cómo sabes cuál párrafo es cuál párrafo? ¿Apenas lo ves o ya cuando lo lees? Sí, es por la estructura. Uno se acostumbra a identificar, es lo mismo, es tratar de identificar, por ejemplo, las unidades. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio para que nos quede claro. Entonces, ya sabemos nosotros que 3 frases, más o menos, 3 a 4 frases, ¿sí? Harían una oración y que 3 oraciones nos harían un párrafo. Es lo suficientemente largo como para poder exponer una idea. Entonces aquí lo vemos claro por los signos de puntuación, aunque por ejemplo, si yo hubiera sido quien hubiera redactado esto, no hubiera abusado tanto de las comas y de los puntos y comas y hubiera utilizado puntos y puntos seguidos. ¿Por qué? Porque más puntos menos comas dice una norma en el periodismo. Cuando uno quiere ser claro y contundente, utiliza punto seguido. Entonces, por ejemplo, lo voy a leer con la intención del punto seguido. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, ahí le pongo coma porque la coma anterior está reemplazada por la i. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra, es una idea. La segunda idea es que la esposa había muerto tempranamente. Entonces ahí temáticamente está hablando de la familia, ¿sí? Coma, no punto y coma, porque es que el punto y coma implica enumeración de la relación anterior, ¿sí? Entonces, en este ejemplo cambia de tercio. Sin embargo, es la misma situación que tiene don Adriano, que lo tiene minado emocionalmente. Ahí empieza, primero habla de la familia, después habla de la parte de negocios y luego habla de su soledad. Entonces, cuando tú ya lo divides, encuentras las 3 temáticas fácilmente.
Sin embargo, pues a mí me sirve es para el ejemplo de cómo está estructurado el párrafo sintético. Entonces voy a volver a leer. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios llevándose de paso un gran tajo de la fortuna, hubiera puesto punto. En medio de toda esta situación, viviendo en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona y acompañado solo por 2 criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Entonces, fíjate que hay 3 temáticas. Contemos las frases que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí las identifican? ¿E identifican los 3 párrafos por la temática que están planteando? Primero, familia. Segundo, negocios. Tercero, soledad. Y uno lo encuentra fácil. Perdón, voy a traer un libro un minuto. Hola, Kim. Bueno, es que este libro lo he debido tener acá, pero bueno, en fin. Vamos a mirar acá. Voy a referirme a la coma, aunque me voy a adelantar un poquito, pero voy a leer algo que está aquí. Y dice, prejuicios modernos sobre el uso de la coma. Alardean algunas personas de no utilizar la coma, arguyendo que tal abolición constituye una modernización del lenguaje. Pero esto no es, en la mayoría de los casos, más que una manera de encubrir cierta dosis de notable ignorancia que se tiene al respecto. Los escritores que conocen a fondo las leyes del idioma saben que en un escrito se consignan comas que son absolutamente necesarias, mientras otras que revisten carácter opcional ponen a prueba la capacidad y buen gusto de quien escribe. Pues de una y otra condición depende de que el discurso posea fluidez, claridad, no como fruto de la ignorancia, sino del dominio lingüístico de los elementos que informan el lenguaje o que conforman el lenguaje. Yo creo que acá hay un error de edición. A esto le pasa exactamente lo mismo que a este párrafo, porque lo primero hace referencia a los que de alguna forma están proponiendo que se eliminen las comas. Luego se refiere a los escritores y después habla de lo que es el papel de la coma dentro del documento. Igual, es la misma estructura que tengo acá. Entonces vamos a contar las frases. Alardean algunas personas de no utilizar la coma. 1, arguyendo que tal abolición constituye una modernización del lenguaje. 2, pero esto no es. 3, en la mayoría de los casos. 4, más que una manera de encubrir cierta dosis de inagotable ignorancia que se tiene al respecto. 5, los escritores que conocen a fondo las leyes del idioma. 6, saben que en un escrito se consignan comas que son absolutamente necesarias. 7, mientras que otras que revisten carácter opcional. 8, ponen a prueba la capacidad y buen gusto de quien escribe. 9, pues de una u otra condición depende de que el discurso posea fluidez y claridad. 10, no como fruto de la ignorancia. 11, sino del dominio lingüístico de los elementos que conforman el lenguaje. Ahí se excedió un poquito, pero está entre el rango, entre 3 y 5, digamos, está bien. Esperanza, ha sido clara, digamos, como la observación. Sí, sí, señora. Bueno, después voy a retomar este texto cuando ya estemos revisando el tema de las comas.
Veamos entonces lo que es el párrafo complejo. El párrafo complejo es muy, pero muy usado en los escritos literarios, en los libros, en todas estas cosas. Y lo peor del caso es que a veces es difícil encontrar dónde está esa idea focal en medio del párrafo complejo. Entonces puede estar al comienzo, puede estar en la mitad o puede estar al final. Vamos a ver el texto y el texto que nos lleva a pensar en el párrafo complejo. Por favor, pues digamos, presten mucha atención porque es situación de ustedes identificar dónde está la idea focal de la situación. Dice, la Madonna está cavilosa. Pues abro comillas, ¿no? La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevivientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. José Eustacio Rivera es un fragmento de La Vorágine. Entonces, vamos a pedirle a alguien que me ayude, por favor, a buscar en San Google esta obra de La Vorágine, que es una novela costumbrista colombiana. Más o menos busquemos como una pequeña reseña y que nos digan cuál es la temática de esta obra. ¿Quién la leyó? ¿Alguien la recuerda? Cuando estuvo en el colegio, que se la dejaron dentro de los libros obligados de la literatura colombiana que había que tener chuleados en la lectura. ¿Alguien la leyó? ¿La recuerda? Esta novela está específicamente desarrollada en la selva del Amazonas, con una, digamos, frontera marcada hacia Brasil, y donde tenemos nosotros una cantidad de situaciones que seguramente ustedes encontrarán hoy en día como muy frecuentes. Una es que en estos sitios había explotación de caucho y obviamente había movimientos insurgentes y algunas situaciones de comercio ilegal y algún tipo de presiones y de cosas. Entonces José Eustacio Rivera se dedica a esa obra. Entonces, no sé, ¿alguien ya lo tiene por ahí por San Google? Nubia, levantaste la mano. Hola, profe, buenas noches. Hola. Señora, yo ya lo investigué. Cuéntame, cuéntanos Dice, a todos. La Vorágine es una novela escrita por el autor colombiano José Eustacio Rivera. Fue publicada en 1924 y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana. La novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo muestra la siguiente frase con que inicia el libro. Antes de que hubiera apasionado por mujeres alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Gracias, Nubia. ¿Alguien encontró adicionalmente el tema de los personajes, más o menos como una breve reseña de la obra? Que nos cuente esa situación que es tan evidente con el personaje, que es Arturo Cova. Arturo Cova es la historia de Arturo Cova y de Alicia, y ahí aparece quién es Barrera y todo eso. Profe, aquí también está, es que estaba bien abajo. Ah, bueno, dice, cuenta. Arturo Cova nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo, pero rico.
Ella decide tener un amorío con Arturo Cova, un poeta culto, mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarla del matrimonio. Pero al prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo y la pareja de amantes decide huir al Casanare. Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan, don Rafo y la pareja de Griselda y Fidel Franco. Franco, quien tiene una fundación, la empeña con la promesa de que Subieta, el dueño de un gran hato con mucho ganado, le venda 1000 reses en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Esto resulta ser una mentira de Subieta con el objetivo de quitársela de encima a Barrera, un cauchero que prometía oro y riquezas buscando convencer a todos de que lo siguieran en la explotación del caucho. Entre estas personas se encuentran Griselda, a quien Barrera buscaba convencer con dulces promesas y regalos. Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces encontraban a Barrera. Arturo explota en celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera. Se emborracha y decide huir al hato de Subieta. Allí se enfrentan con Barrera, quien le pega un tiro en el hombro. Arturo sale junto con el mulato carrera tras Franco a coger los toros, pero a su regreso descubre que Barrera ha mandado asesinar a Subieta. Barrera trae a un juez corrupto y obliga a los demás obreros a ser testigos del crimen que fue cometido por Arturo y Franco. Ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado, estallan en cólera, locura y euforia, incendian los llanos y huyen. Y es que eso es largo, dice segunda parte. Puedes dejarla ahí, ahí está, hasta ahí está la primera parte. Entonces, ¿quién es el que realmente está haciendo la narración de la situación? Dice, la Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. ¿Quién está hablando ahí? Parece que es Arturo. Arturo, claro, Arturo, que es el inseguro y el que cree que Alicia le pone los cachos con el universo entero y con el loco Barrera. Entonces, ahí está el tema de, muy bien, querido Humberto, es Andrés. ¿Y dónde está la idea focal? Al principio, ¿no, profe? Donde dice, menciona que Madonna está cavilosa. No. ¿No? No, más propuestas, a ver, jugándosela toda. Yo creo que la idea ahí es que él lucha con esos celos de decirle definitivamente pues todo lo que él dice acá o de quedarse, dar la espalda, como dice él ahí. Es justamente aquí en el fragmento que dice, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Intento resignarme los caprichos. Intento resignar. ¿La fatalidad de los sucesos? Sí, esa parte. Intento resignarme a los caprichos del destino y a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes. Pero es más la parte de los caprichos del destino. Ese es el que lleva la idea focal. Eso es lo que es la resignación del hombre ante todo lo que le está ocurriendo, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ese es el párrafo complejo. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los tipos de párrafo? El primero de ellos es el párrafo analítico. ¿Dónde está la idea central o la idea focal? Al inicio del párrafo. Luego tenemos el párrafo sintético o envolvente, que por lo general está al final porque las frases que anteceden
en oraciones a la idea central, están marcando que es como una situación de orden concluyente, es decir, está al final. Y el párrafo complejo, que es el recurso que utilizan los escritores, sobre todo los de las novelas, los que están dedicados mucho a la pluma literaria, esa idea focal está perdida dentro de los párrafos. Muy bien. Perfecto. Entonces ya hoy ya tenemos referencia de lo que es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Es otra buena obra, es una novela costumbrista, es una novela que además nos cuenta de estas situaciones que ha vivido Colombia por muchas razones. En este caso es obviamente por todos los temas de la explotación del caucho a comienzos de 1900, en 1924, y en otras oportunidades se encuentran unas situaciones que están ligadas de todos los ejercicios que se hacen en las selvas de Colombia y también que tiene que ver con la insurgencia, ¿no? Pero ya a motivo de otras situaciones y otras realidades de nuestro país. Bueno, dentro de la redacción, importantísimo tener conectores. ¿Y por qué tener conectores? Porque ellos son los que de alguna manera le van a dar al texto una relevancia y porque los necesitamos cuando estamos haciendo conexión de unas frases con otras frases. Entonces, o de oraciones, entre oraciones, y pues obviamente pues es necesario contar con este recurso para estarlo cambiando y para darle un poquito de realce al texto. Entonces, aquí vamos a llamar expresiones conjuntivas de enlace a estos ejemplos. Entonces, el pero, el pues, por qué, entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. Estos conectores son muy buenos, igual vamos a encontrar que las preposiciones que son el ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras, también hacen la función de conectores, pero pueden estar iniciando redacción, iniciando frase. Como norma, es muy importante identificar que si estas palabrejas que tengo acá, que se denominan conectores, preceden o están antes de una oración interrogativa, ellos deberían estar en posición inclinada. Esta es una normita que se ha convertido como muy antigua y casi nadie la respeta, pero pues vale la pena pues comentársela a ustedes. Aquí están las preposiciones, estas nos sirven. Profe, disculpa, es que no entendí la última parte en donde dice que debe ir en posición inclinada. Así, tú normalmente esta letra que tienes acá, la tienes en posición recta, ¿cierto? Y Sí. Es la forma de escribir, ¿no? Es la forma de escribir, sí, ya. exactamente. Okay. Hay posiciones rectas y posiciones inclinadas. Sí. Y están los recursos en los mismos lugares donde encuentra uno para poner que es negrilla y Sí. subrayado y todo eso. Ahí está. Ok, gracias. Ok. Bueno, muy bien. Tenemos también entonces estas preposiciones. Uno puede decir ante las circunstancias, bajo las condiciones, con respecto a tal cosa, contra todo pronóstico, de la misma manera, desde este punto de vista, hacia la exposición o enfrente de la exposición, hasta conseguir tal cosa. En fin, ustedes buscarán cuál es la utilización de estos recursos que tenemos en nuestra lengua castellana. Y llegamos a los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen sus normitas y es interesante, digamos, identificarlas. Vamos con el punto. Encontramos tres puntos, tres tipos de punto. El punto seguido, el punto aparte y el punto final. ¿Para qué nos sirve el punto? Para marcar el fin de una frase. Para hacer pausas de lectura. Es importante resaltar que después de
cualquier punto, bueno, obviamente el final, el punto final es el punto final y después de eso no se escribe nada, pero en el caso del punto aparte y el punto seguido, lógico, lo que viene, la palabra que viene, inicia con mayúscula. También hay un uso muy particular que es utilizar el puntico luego de haber puesto una abreviatura. Entonces, la abreviatura de ingeniero es ING y a esa abreviatura que empieza con mayúscula, la N y la G son minúsculas, debemos dejar un punto después de eso. Si vamos a escribir en abreviatura arquitecto, entonces escribimos A mayúscula RQ punto. Si vamos a escribir señora, entonces S mayúscula RA punto. Señor, S mayúscula R punto. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un distrito capital como el nuestro, es D punto C y ese punto va entre esa pequeña siglita. Si vamos a escribir ejercicio, entonces escribimos E mayúscula J punto. Siempre después de una abreviatura vamos a escribir un puntito. El punto y aparte, obviamente va a separar párrafos. Vamos a usar el concepto de a renglón seguido. Entonces, ahí aparece el punto aparte. Y el punto seguido, que en las recomendaciones que se les hacen a los que escriben con frecuencia, que es a los comunicadores sociales y periodistas, se les recomienda que eliminen tanta coma y pues involucren dentro de su texto puntos porque esto les da, digamos, mayor peso dentro de la redacción. Ahora vamos con los dos puntos. Entonces, indicamos hora diciendo 8:2.30. Esa es una utilización de los dos puntos. En el saludo de las cartas, apreciado señor, 2 puntos, distinguido ministro, 2 puntos, respetados señores, 2 puntos. Y aquí le da uno risas el distinguido ministro y los honorables representantes a la Cámara, honorables senadores, pero ese es el protocolo. Después de la palabra referencia, utilizo 2 puntos. Y fíjense que aquí hacemos uso de 2 normas. La abreviatura de referencia es R mayúscula EF, como abreviatura tiene un punto y si yo tengo que continuar con la exposición del texto, a continuación lo que va a pasar es que voy a escribir REF punto y 2 puntos para seguir enumerando. Esto es claro, ¿cierto? Sí, señora. Después de la palabra que antecede a una cita, el autor afirma lo siguiente, 2 puntos, y ahí se comienza con mayúscula. Entonces, el desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Después de las palabras que van a sugerir enumeración, entonces la descripción interna de la casa es 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Fíjense que después de los 2 puntos viene mayúscula. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación, los hechos ocurrieron así, 2 puntos. A las 3 de la mañana, guachu, 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 guachu. Después de las palabras de los que están incluidas en los documentos jurídicos cuando ya están en la fase resolutiva. Decreta, 2 puntos, resuelve, 2 puntos, certifica, 2 puntos, informa, hace saber, acuerda y ordena, 2 puntos. Vamos con los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos pueden escribirse solitos o entre paréntesis. Por lo general son 3 nada más. No puedo escribir 5. A mí me encantaba poner puntos, 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 pero resulta que no. Hay que dejar única y exclusivamente 3. Entonces, en las figuras literarias, cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase, cada vez estamos perdiendo más
la costumbre a tener dichos o a tener cosas que hemos aprendido de generación en generación y que pues reflejan nuestras costumbres y nuestras creencias. Entonces esas frases sabias hoy ya casi nadie las conoce y pues es como medio triste, pero esta nota va orientada a eso. No te arriesgues a los peligros porque tanto va en el cántaro al agua. ¿Qué seguiría después de eso? Hasta que se rompe. Hasta que por fin se rompe. Bueno, ustedes son de la generación que entiende todavía esas expresiones. Entonces, otra podría llegar a ser, a ver cuál. Ay, ahorita estoy como sin que se me ocurran las cosas. Bueno, todos los dichos que nosotros tenemos. Para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o expresión. Ejemplo, punto, 2 puntos. Ya veré lo que hago contigo, 3 puntos. Y tú tendrás que arrepentirte. Mejor dicho, qué miedo ahí en medio de esos 3 puntos. Los puntos suspensivos se usan para indicar número indefinido que sugiere que el texto original desapareció y que fue imposible reconstruirlo. Entonces, suele suceder que a veces nosotros identificamos que hay textos que fueron de la época de Bolívar, cartas escritas por el mismo Bolívar, todos esos documentos que están en los museos, en el Museo Nacional. Y resulta que cuando uno hace referencia a ese tipo de textos, pues tranquilamente puede decir que encontró en una de las vitrinas, muy bien conservado, un libro que hablaba de la gesta libertadora, donde se alcanza a ver con una caligrafía absolutamente, ¿cómo se llama? Cursiva y de buen trazo, un texto que decía tal cosa y después 3 puntos suspensivos. ¿Qué pasó? O las hojas se las comió el tiempo o las devoró un incendio o el papel, como de todas maneras, pues a veces cuando no está como muy preservadito, pues tiene sus problemas. Al fin y al cabo es de origen vegetal y entonces las inclemencias del tiempo, los ácaros acaban con él y borran cosas y se pierden páginas y todo eso. Entonces, cuando nos es difícil identificar esos puntos suspensivos, pues, ese texto dejamos puntos suspensivos. Para tener en cuenta, después de puntos suspensivos se escribe el párrafo iniciando con minúscula. Si después de los 2 puntos iniciamos con mayúscula, después de los puntos suspensivos iniciamos con minúscula. Vamos ahora con el punto y coma. El punto y coma tiene como fin separar grupos digamos, como de objetos o de situaciones que uno puede ir como medio clasificando. Entonces, por ejemplo, el menaje del local lo componen 2 puntos, mesas y sillas, manteles y servilletas, cubiertos y cristales. Querido Orlando. Profe, que yo una vez estaba haciendo una carta y una abogada me decía que en lo posible uno dejar de utilizar el punto y coma y solo utilizar la coma. Sí, pero cuando tú necesitas enumerar y agrupar, por ejemplo, en este caso, mira cómo está esto. El menaje del local lo componen mesas y sillas, esos son muebles, ¿cierto? Manteles y servilletas es lo que en los restaurantes tienen clasificado como lencería. Y cubiertos y cristales, que es otro tipo de elemento. Entonces tú lo que vas a hacer es organizar las ideas, pero no puedes dejar solamente comas y comas, mesas, sillas, manteles, servilletas, cubiertos, cristales, porque se hace muy aburrido el tema de las comas. Entonces, si tienes la forma de agrupar por familias, lo puedes hacer. Y la agrupación, cuando terminas de mencionar los elementos de la agrupación, en ese momento escribes punto y coma y continúas desarrollando
otros temas. Ok, profe. No, Pero yo no- sabía cómo en el punto y coma y mire, fue un buen dato, profe, gracias. Ok, pues digamos que esta es como la más sencilla de todas. A ver acá en este uso de la coma. Es que lo que pasa es que la gramática nuestra de verdad que es tan compleja. Uso de las mayúsculas, vamos a ver dónde dice aquí el uso del punto y coma para ver qué otras cosas. Oración psicológica, el punto, interrogativo, conjuntivo, exclamativo, los dos puntos, la coma, los paréntesis, el guión menor, empleo del punto y coma, página 46. Entonces vamos a buscar acá en la página 46 como para ampliar el concepto que nos dice. El signo punto y coma sirve para indicar una separación sintáctica y fonética menor que la del punto y mayor que la coma o entre dos oraciones o entre los diversos grupos sintácticos subordinados a una oración. Entonces dice, 1, al cruzar aquellos campos, el frescor de la mañana nos invadió con el aroma que despedían los frutos maduros, punto y coma. Las lluvias recientes habían apurado su sazón y la floración de nuevos capullos. Ejemplo número 2. En aquel sitio se reunían esa noche las personalidades más prestantes del pueblo. El doctor Sergio Peláez, alcalde municipal, punto y coma. El doctor Lisandro Borges, jefe de salubridad, punto y coma. La señora Elisa Montoya, directora del Colegio de Señoritas, punto y coma. Y el señor Alberto Rivas, presidente de la Acción Comunal. Fíjate, Orlando, que si nosotros no utilizáramos el punto y coma, la lectura sería así. En aquel sitio se reunían esa noche las personalidades más prestantes del pueblo. Ahí sí pues puedo poner 2 puntos. El doctor Sergio Peláez, alcalde municipal, el doctor Lisandro Borges, jefe de salubridad, la señora Elisa Montoya, directora del Colegio de Señoritas, y el señor Alberto Rivas, presidente de la Acción Comunal. Entonces queda como más claro dejar ahí los personajes y sus cargos. Sí, suena diferente. Suena distinto. Dice, cuando el punto y coma solo se emplea para separar 2 oraciones gramaticales, puede ser sustituido por el punto. Entonces, un ejemplo. Al cruzar aquellos campos, coma, el frescor de la mañana nos invadió con el aroma que despedían los frutos maduros, punto y coma. Las lluvias recientes habían apurado su sazón y la floración de nuevos capullos. Quedaría como con la sugerencia. Al cruzar aquellos campos, coma, el frescor de la mañana nos invadió con el aroma que despedían los frutos maduros. Punto. Las lluvias recientes habían apurado su sazón y la floración de nuevos capullos. Ahí tenemos en cuenta que cuando hay una I o cuando hay una O, obviamente pues son conjunciones, ahí no es necesario poner la coma. Sin embargo, yo me imagino que ustedes me dirán, profe, pero es que vemos textos a veces donde está la I y al mismo tiempo aparece la coma, ¿cierto? En ese orden de ideas, no hay una norma específica que uno diga que si hay I, tenga que poner la coma. Para mí sobra. Para mí sobra es una situación que ni siquiera el computador corrige. Necesariamente es lícito dejar la I o la O y la coma, o sea, es como queda completamente claro que hubo un pare ahí. Otra cosa que dice aquí, de ninguna manera puede hacerse la sustitución del punto y coma por punto cuando se trata de grupos sintácticos u oraciones subordinadas que dependen completamente de una oración principal. Ejemplo, las gentes que se habían congregado allí se distraían de diversos modos, 2 puntos. En la espaciosa sala de la casa, alegres y jóvenes parejas danzaban al son de modernos y estridentes compases, punto y coma. En mesas dispuestas en los patios, ensimismados jugadores echaban sus apuestas a las cartas. Y, coma, en varias alcobas de la mansión,
Grupos de parlanchinas comadres se dedicaban a sosas chácharas y a descuerar toda honra que su exaltada imaginación les trajese a cuento. Sería un error gravísimo, en el ejemplo anterior, reemplazar cualquier punto y coma por un punto. Se trata de un conjunto unitario formado por una sola oración en que cualquier división por medio del punto resulta imposible. Bueno, aquí ya aprendimos bastantes cosas del punto y coma, pero sí obviamente le cambia el sentido, ¿no? Sí. Claro, y la posición de las frases también cambia. Yo no había entendido bien, por eso tampoco. Claro, ahí, querido Orlando, lo que pasa es que entonces ponemos dentro de una misma vasija o talega el tema de la enunciación de distintos elementos que van conformando ahí la redacción. En algún momento, y me voy a referir a la coma, en algún momento alguien dijo que las comas no eran necesarias y que incluso el mismo Gabriel García Márquez había dicho que la coma pues era insuficiente. Les voy a leer un párrafo que además está entrecomillado, que forma parte de La María de Jorge Isaacs. Y me dicen si entienden o no entienden. Abro comillas. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza hecho de tablas picadas de panbil negras y brillantes por el uso. Ella con las trenzas de pasa esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higos azules y gargantillas de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie, y lo dejativo de su voz, cuya gracia consistente en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo resultado del oficio, salió a recibirme el sombrero en la mano, apoyado en un grueso bastón de chonta, vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. ¿Entendimos algo? No, profe, todo lo que intenta describir, pues no se entiende. No se alcanza a identificar. Voy a leer, señor. Qué pena, profe. Tranquilo, Pues, adelante. no sé, me hace como una descripción del lugar, pues es por lo que entiendo, Sí. del momento de la expresión de la señora y asimismo de las características del atuendo y como la forma de ser de ella, ¿sí? Que resalta, pues digamos en cierta manera que hace mucho tiempo no había visto una persona así, bueno, de esa especie creo que es De que esa decía, ¿no? especie, sí. Pero es como una descripción del momento. No es que, Bueno, lo voy a leer con comas a ver si mejora. Abro comillas. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya yo iba a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas picadas de panbil, negras y brillantes por el uso. Ella con las trenzas de pasa, esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas. Me pareció graciosamente original, después de haber dejado tanto tiempo de ver mujeres de esa especie.
y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono de la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas, me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. Ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia porque además, cuando uno ve esos signos de puntuación, pues lógico, lee tratando de dar todas las inflexiones de voz posible para dar una interpretación muy, pero muy bonita al tema del escrito o el escrito. ¿Cómo les pareció? Bastante importantes las comas, profe. Importantísimas. Y entonces a veces, señor, Cambia completamente. cambia completamente el sentido, ¿cierto? Le da uno más tiempo de meterse en la historia. Claro, le da sentido. Muy bien. Ahora, alguien que me haga el 14 de buscar a la María de don Jorge Isaacs, porque aquí estamos leyendo un párrafo de la María de don Jorge Isaacs. A ver qué nos encontramos en esa obra también, otra novela costumbrista de otra zona, pues, porque eso que dice ahí en el acento es justamente lo que pasa con el acento de los bayunos. ¿Quién hay por acá en el curso que sea del Valle? Profe, yo soy de Tuluá Valle. Ay, querido Giovanni. Bueno, cuéntanos ya que tú eres de Tuluá y que has ido a Cerrito, cuéntanos cómo es esa hacienda El Paraíso, que está en Cerrito Valle, está muy cerca de Cali, porque eso está pues como a 40 minutos, vale la pena decirlo. Cerrito está al lado de ¿dónde es que hacen el Festival de Ginebra? Que es una de las ciudades musicales. Nosotros tenemos acá en el Tolima a Ibagué, que es la capital musical de Colombia, pero hay ciudades muy musicales, específicamente como Ginebra, que es donde se hacen festivales importantísimos de música colombiana, y es o era pues una delicia ir a Ginebra. Porque cuando se daba el Festival del Mono Núñez, que yo creo que ustedes han escuchado hablar del Festival del Mono Núñez, esto ha cogido un nivel que ustedes no se alcanzan a imaginar cómo es el nivel de todo lo que participa allí. Primero tienen presentaciones tanto en plaza pública como en distintos escenarios de ahí de Ginebra, y pues la gente no se preocupa, pues ahora yo me imagino que sí se preocuparía por ir y ver dónde se quedaba a dormir, pues primero porque está muy cerca a Cali y segundo porque allá cuánto hostal hay, recibe a la gente. Y la otra cosa era que familias con casas grandes, de casas de muchas habitaciones, reciben a las personas que van al festival del Mono Núñez. Y entonces, desde que amanece hasta que anochece, allá hay bambucos, pero vieran pues el nivel, porque es que esto ahora no suena como sonaba la música colombiana hace un tiempo, ¿no? Ahora compositores como Héctor Ochoa, compositores que son muy, muy chéveres, tienen unas obras bellísimas con unos mensajes, unas armonías espectaculares. Y pues cerquita está Cerrito, y en Cerrito está la hacienda El Paraíso. Entonces, ¿cierto, Giovanni? Como dicen, vos has estado allá, ¿cierto? Sí, señora, pues estado no, pero sí he pasado por ahí. ¿Y su merced qué recuerda de esa hacienda? Profe, no, pues, o sea, la naturaleza, el entorno, sí, la comida también, porque pues ahí hay restaurantes y todo y nada, súper chévere. Sí, La también digamos comida que... es deliciosa, la chuleta bayuna
Las tostadas son como, ay, no sé, como tostadas de plátano y hay unas cosas, ¿alguien ha comido acá Sí, sopas de profe, las torreja? tostadas de plátano, sí. Sí. Aparte de que uno pues se toma su buen jugo, pues es una lulada, La que es, lulada bayuna. uy, la lulada bayuna, contaba Giovanni cómo es la lulada. Sí, amor. Uy, el Profe, champús es mejor. Ah. El champú, sí, del valle. Bueno, ¿cómo se hace la lulada, Giovanni? profe, pues yo no la he hecho, pero sí la he tomado y digamos que pues lleva limón, lleva lulo y digamos que le echan, pues ahorita últimamente ya le echan mucho, ¿cómo te digo? Muchas bebidas, sí, también digamos que si usted la quiere complementar con whisky, con ron y todo eso, entonces ya le da un toque específico. Claro. Entonces, sí, y pues eso lo hace especial. Claro, en el almuerzo, pues obviamente uno tiene que poner azúcar porque el lulo es ácido, pero el lulo se mete en cuadritos y se macera y se le pone mucho hielo y se le pone limón y se le pone azúcar. Entonces, esa lulada es deliciosa. Claro, cuando ya se utiliza tipo cóctel o cosas así, que no es cóctel, sino es lulada del valle, se le pone aguardiente blanco del valle y queda delicioso también. De verdad que como en cualquier rincón de Colombia, la comida del valle y las bebidas del valle son absolutamente deliciosas. Les recomiendo la lulada y comerse una buena chuleta El bayuna. guarapo de la caña para el calor, profe. Ah, también. ¿Y ese cómo se saca? Se Pues exprime la caña. lo exprimen por una máquina, la Ujú. muelen y le sacan el jugo y le echan una pizca de sal para, para darle un toque exquisito a ese guarapo y mucho hielo. Y mucho hielo, sí, señor. Así es. Bueno, entonces, ¿qué hay en esa Hacienda del Paraíso? Ya encontramos específicamente nuestra historia de la María, otra novela, para que podamos contar. ¿Sí encontramos o no encontramos, Che? Sí, señorita. Sí, profe. Bueno, entonces, con la María de Jorge Isaac, a ver qué pasó con eso. Alguien que nos cuente acerca de la María. Yo, profe. Dale. Mira, María es un relato que te envuelve en el romance y tragedia, llena de hermosos momentos. La historia es protagonizada por dos jóvenes hermanos de crianza, Efraín y María, quienes se enfrentan a grandes momentos de felicidad, angustia, tristeza y sobre todo amor. Bueno, muy bien. ¿Qué más pasa por ahí? ¿Alguien tiene más información? Yo me había leído un pedacito hace harto. Creo que Sí, María sufría como de, si no estoy mal, María sufría como de ataques epilépticos. sí, señor. Así es. Creo que era así. Que era una chica rubia de trenzas largas. Pues, no sé si hago un spoiler. Ella muere y a Sí. Efraín le entregan las trenzas. Le entregan las trenzas que estuvieron hasta hace poquito acá en la Hacienda del Paraíso. Esta es una belleza, esta es la entrada a la hacienda. Esto está lleno de rosales. ¿Y por qué está lleno de rosales? Porque esas eran las flores de María. María y pues Efraín eran primos, sin embargo se enamoran. ¿Alguien encontró más datos acerca de esta historia de amor y de dolor, pues? Profe dice que María y Efraín eran primos. María tenía 15 años, tenía una enfermedad, Efraín se va. Eso yo me lo leí hace mucho tiempo. De por sí era el libro que yo había escogido para
para lo de la profe, pero lo cambié porque es un poquitito largo. Ay, caramba. Bueno, Pero entonces ya Efraín estás, se va a sí, Inglaterra a estudiar. Pues también, como tal, la historia es de el amor no consumado. sí. Entonces, ¿qué más les cuentas? Mire, aquí está un Jorge Isaacs. Es que, Profe, encontré un párrafo. Decía que el papá de Efraín tenía un compromiso con don Jerónimo, el papá de Carlos, y era tomar por esposa a Emma o a María. Hubo una disputa, pero Carlos se dio cuenta que María pertenecía a Efraín y arreglaron desacuerdos. Una tarde, por primera vez, confiesa a María su amor y ella también. Así empezó una bonita relación. Ellos se regalaban flores, se decían cosas bonitas y empezaron a hablar de más cosas sin miedo. A veces frecuentaban a solas para hablar con más privacidad y se imaginaban cuando se iban a casar y estar juntos. exactamente, querida Diana. Esta es la entrada a la hacienda. ¿Sí están viendo acá la fotico? Sí, señora. Bueno, esto es un samán. señora, profe. Esto es un samán que tiene unas raíces expuestas que uno puede sentarse tranquilamente en las raíces. Esto que se ve aquí al fondo es el maravilloso Valle del Cauca. Este paisaje es absolutamente imponente. Es que de verdad que uno tiene tantas cosas lindas en Colombia. Obviamente aquí uno ve al final la cordillera y la cordillera estaría acá del otro lado. O sea, ahí está todo el Valle del Cauca. Y es ahí cuando uno ve todos esos cañaduzales, esas extensiones grandes, grandes, grandes. Fíjense que este samán domina la finca, ¿sí? Este es el mismo, la hacienda, pues porque es una hacienda. En la parte de atrás, por ejemplo, esta es una de las salas, pues donde departían socialmente en la familia. En la parte, a ver, aquí hay como una especie de habitación. Esta era la habitación de la mamá y esta era la cuna donde había tenido a los niños, ¿no? María no es exactamente hermana de Isaac, ni más faltaba. De Isaac, no, ay, ¿cómo se llama? De Efraín. Lo que pasa es que de la misma forma como Franz Kafka, pues cuenta su historia, esta es la historia realmente de Isaac, de Jorge Isaac, porque él fue quien vivió esa situación de amor y de dolor y específicamente él tiene su protagonismo ahí dentro de la obra, ¿no? Acá, por ejemplo, de este lado, acá hay una habitación. Esta era la habitación de Efraín y esta era la habitación de María. María, donde estaba con las niñas y eso, y ella siempre estaba cuidando los rosales, por eso es que es tan importante en la Hacienda del Paraíso cuidar los rosales. ¿Sí han ido por allá? ¿Han estado? No, señora. No, señora. Profe, Señor. ¿Quién dijo yo? No dijo yo. Pues les recomiendo ir. Y bueno, Tati, ¿qué más datos curiosos tiene del libro? Profe, encontré un párrafo que dice Dale, Jessica. apreciación crítica. No sé si de pronto me adelante mucho. No, muy bien, está bien porque ya vamos a acabar con el tema. Ok. Entonces dice, Jorge Isaacs nos enlaza con uno de los más maravillosos y capaz de mover el mundo, el amor, ya que este está en nuestra vida diaria. El amor de un padre a sus hijos, el amor entre hermanos, el amor de pareja, el amor hacia un amigo. Jorge Isaac maneja la narración de forma espectacular. La forma en que detalla los paisajes, las personas, los lugares es muy expresivo.
El diálogo es una forma veraz y humana, envuelto en una nube de respeto entre los personajes. No cambia en ningún momento, por lo consiguiente es imposible dudar del talento y la calidad expresiva que tiene un gran escritor. Jorge Isaacs, así en su obra, seguirá dejando huella de generación en generación. Interpretativa nos muestra que el amor es fundamental en la vida de todo ser humano. Sin amor no hay esperanza, ni sueños, y sin esperanzas, ¿qué podemos esperar de la vida? Siempre que debe haber algo que nos aliente a seguir adelante. En ocasiones el amor se puede ver afectado por diversos factores, como mentiras, intrigas, envidia y hasta por la muerte, como en María. Pero si el amor es fuerte, puro, es capaz de resistir la más terrible de las tormentas, como observamos en la novela, ya que María y Efraín se conocían desde la infancia y ambos estaban enamorados, pero su amor fue separado trágicamente por una gran enfermedad presentada en María. Sin embargo, la muerte de María, de María, siguen ligados por este gran amor puro. Por eso, desde el principio, el lector puede imaginar el desenlace, no obstante, no se logra perder el interés por la lectura. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, de verdad que sí. Qué bonito eso. Muy buena observación desde el punto de vista crítico. Me gusta. Gracias. Bueno, ahí ya tenemos entonces hoy dos novelas costumbristas. Un autor, José Eustacio Rivera, autor de La Vorágine, y Jorge Isaacs, autor de La María. Ambas novelas costumbristas con distinta temática. La primera de ellas, todas las problemáticas que se plantearon a partir de los negocios y la explotación del caucho en la selva amazónica, y esta una obra absolutamente romántica, protagonizada por Efraín y María. Un amor imposible, un amor que no pudo consumarse, un amor que termina, incluso él se va a estudiar medicina para poderle dar un tratamiento a María, y realmente la última vez que él viaja, que viaja tanto tiempo, no alcanza a llegar y María fallece antes de que él llegue, y ahí queda todo el amor enterrado en esa hermosa hacienda. ¿Cómo les parece? Vale la pena verla, también está en película, es muy, muy simpática. Y bueno, bien. Bueno, paréntesis. Entonces, encerramos palabras o expresiones explicativas que se incorporan abruptamente en una oración. Entonces, lo que uno deja normalmente entre el paréntesis no altera el resultado general. Uno podría, digamos, leer sin necesidad de incluir lo que está en el párrafo, en los puntos, ay, Dios mío, lo que está en los paréntesis. Estos son como ideas adicionales que deja el autor y que son aclaraciones también, por ejemplo, de muchas situaciones que deja el escritor, y de pronto puede dejar también su punto de vista y lo que siente con respecto a la obra. Entonces, paréntesis se usan para encerrar los puntos suspensivos. Se usa paréntesis abierto cuando se va a enumerar 1, 2 y 3. Nunca el paréntesis está antecedido de un signo de puntuación, lo que quiere decir que no podría dejar 1 punto paréntesis. Si obligamos a los computadores a hacer eso, seguramente sí, pero el punto no se utilizaría antes de un paréntesis. Tenemos otro signo de puntuación que se llama el guión mayor. Y el guión mayor lo que hace es partir palabras. Entonces, para sustituir paréntesis, por ejemplo, entonces yo dejo un guión mayor y significa exactamente lo mismo, que la anotación que hace el autor o que la ampliación de la idea que deja el autor se puede dejar o entre paréntesis o entre guiones mayores. Las personas que lo esperaban eran como unas 20, más o menos amplía el concepto diciendo cuántas personas eran, empezaron a protestar. Fíjense que si yo elimino aquí el tema del guión mayor, igual no cambia el sentido, simplemente voy a tener mayor información. Las personas que lo esperaban empezaron a protestar. Querido Humberto, adelante.
Profe, en el caso de los paréntesis y de el guión mayor, ¿no se puede cambiar por la coma? No. Por comas al principio y al final, porque ahí, por ejemplo, yo hacía el ejercicio antes y siempre baja uno el tono leyendo lo que está en el paréntesis, que es lo mismo que hace cuando hay una coma, dos comas así seguidas en una oración. Claro, pero sabes que lo que pasa es que lo que está entre guiones mayores o entre paréntesis es información adicional que no tiene, o sea, que amplía el concepto informativo, pero no es como demasiado, ¿qué te digo? Como que sea relevante dentro del texto. Por lo general, el autor a veces deja sus comentarios entre paréntesis, ¿sí? Por eso es que cuando uno a veces está hablando, dice, bueno, entre paréntesis tal cosa. Vinieron a visitar, este fin de semana tuve mi apartamento lleno de gente. Abro paréntesis. La visita no me la esperaba y creo que no estaba preparada para eso. Cierro paréntesis. Igual estuvimos departiendo y pues fue un buen momento. Entonces, es como dejar información adicional de lo que piensa el autor y que es una información, digamos, como complementaria que amplía un concepto de la condición en la que se está haciendo la descripción o la narración. Cuando tú ya le involucras con comas o puntos y comas, ya la estás haciendo evidente dentro del texto. Aquí son simplemente observaciones, pues, que deja el autor, ¿no? ¿Cómo utilizo también el guión mayor? Cuando indico enumeración sin uso de dígitos. Entonces, por ejemplo, digo, los cuadernos son rayados, cuadriculados, ferrocarril. ¿Hay quien tuvo cuaderno ferrocarril? Yo sí. Yo también. Yo también, Yo también. Yo también. Y más con esa letra que me mandaba, ese era para la escritura. Yo también, profe. No, eso hemos debido seguir con el ferrocarril porque es que no. Tenaz. ¿Quién había levantado la mano por ahí que por estar hablando del ferrocarril tiene un vertico la mano levantadita y alguien más, una niña? No, no es que no la había bajado, profe. Su merced no la había bajado. ¿Alguien más iba a hacer un comentario? Bueno, cualquier cosa, aquí estamos atentos. Las comillas, importantísimas para frases de autoría diferente al escritor. Para destacar sitios de reconocida trayectoria, y eso normalmente nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, el Palacio de los Deportes, la Plaza de Toros, la Santa María. Cuando se trata de estos nombres de larga trayectoria, el estadio Nemesio Camacho el Campín, y uno lo deja entre comillas. ¿Por qué? Porque hay que resaltar el sitio y pues es como un lugar emblemático que todo el mundo conoce, entonces debe tener comillas el nombre. A veces no es muy usado, pero funciona. Y la coma, que es, digamos, como tan importante, signo que separa frases con sentido dentro de una oración, tiene la función de respirar al leer, de adicionar ritmo y una cuestión de estilo, porque al fin y al cabo, pues es muy importante. Cuando digo acá página 57 fue lo que les leí de un texto sin comas y otro texto con comas. Los signos de exclamación o admiración deben escribirse al comienzo y al final de la frase. De hecho, los ordenadores hoy son bastante exigentes en eso y cuando uno no inscribe el signo inicial, pues lo pone ya al final de la frase y se lo escribe al revés. Entonces a uno le toca devolverse, poner el cursor, nuevamente poner el signo de exclamación y ahí sí el computador lo que hace es organizarlos. Entonces las exclamaciones son al final de oraciones exclamativas y las de interrogación al principio y al final de las preguntas.
Y creo que por hoy vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran aclarar, algo que quieran saber, algo que quieran decir? ¿Algo que quieran preguntar? Por el momento no, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Los dejo descansando este ratico antes de que ingresen con el profe César Augusto. Tienen un ratico ahí para tomarse un cafecito, para distensionar. Sí, profe, gracias. De verdad que ha sido pesado. Gracias, profe. Eso fue en compensación de ayer que les tocaron a esas 4 horas que ni café se pudo tomar. Bueno. Uy, profe, yo pensé que no se habían no te habías desmayado. El profe No. sí, pero sí, fue pesado 4 horas ahí seguido. No, durísimo, durísimo. Por eso aprovechen estos 20 minuticos que quedan. 19 ya si seguimos parlando aquí. Un abrazo, que les vaya Gracias, bien. profe, muy amable. Un abrazo. Dale, profe, buenas noches. Gracias, profe. Chao. profe.